Dice allí la palabra de Dios, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La idea de todo lo que vamos a ver en esta mañana, de este pasaje central y lo que rodea, es que Dios nos va a mostrar en su palabra que el verdadero sustento no es lo material, sino la palabra de Dios, y que sin ella no hay vida y no hay firmeza espiritual posible. El águila tiene un comportamiento único cuando, voy a ver si esto nos ayuda a pasar. Veamos. Ahora es la pantalla, hermano. Están complotados, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, más o menos para graficar. Muy bien, el águila, cuando tiene sus polluelos y están chiquitos, están todos bien ahí en el hogar, pero los polluelos comienzan a crecer y a veces toman una dimensión que son más grandes que los padres, ¿no? Y cuando ya emplumaron y están gorditos, ahí cómodos en el nido, el comportamiento del águila es el siguiente: sacude el nido y los desecha, los tira hacia abajo. Entonces, en su caída, el polluelo piensa que va a morir, pero antes de llegar al piso, viene el padre o la madre y lo levanta, lo eleva en sus alas y lo vuelve a depositar en el pico de la montaña. Y este procedimiento lo va a volver a reiterar y le va a ir mostrando y le va a ir enseñando que el ave tiene que extender sus alas y cómo replegarlas y cuándo, pero también a jugar con el viento, con las corrientes, y va a ser todo un aprendizaje hasta que ese polluelo aprende a volar y de esa manera dejar el nido. De la misma manera, vamos a ver que Dios sacudió el nido de Israel y lo sacó de su confort, lo sacó de su bienestar y lo metió en un lugar desconocido que era el desierto. ¿Y qué podemos decir de Israel o del desierto? Que no estaban allí por casualidad. Era un plan diseñado por el Señor. Él los introdujo a la escuela, a su escuela. El hambre, la sed, el maná, las pruebas, todo era parte de un diseño divino. Dios quería que su pueblo aprendiera a depender de su palabra y no de los recursos visibles. Para entender un poquito, ahí está, tengo que agrandar un poquito. Bien, para entender la situación de este versículo tenemos que pensar que tenemos al pueblo de Israel que había salido ya hace tiempo, a ver si podemos. ¿No tiene pilas? ¿Ahora sí? Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Bien, es para más o menos que sea una ayuda, ¿sí?, para lo que estamos viendo. Pero vemos a Israel en el desierto
Y la situación del pueblo de Israel es que está a punto de entrar a Canaán. Estamos parados en el versículo, y allí están reunidos y el que está disertando es Moisés. Y del capítulo 1 al capítulo 11 van a ser mensajes, disertaciones de Moisés, de recordación hacia el pueblo de Israel. Y les va a hacer recordar todo lo que vivieron en el desierto. Recuerden ustedes que estuvieron siglos como esclavos en Egipto. Y ellos se tenían que preparar. El desierto fue un taller, fue un laboratorio de Dios. Dios estaba formando una nación nueva. Recuerden de que 40 años estuvieron en el desierto. Y hubo una generación que tuvo que pasar porque murmuraron y desoyeron a Dios. Pero hay una generación nueva que ellos sí tienen que aprender lo que ha pasado. Y entonces sí poder ingresar a la tierra prometida, a Canaán. Recuerden, Moisés no va a pasar. Así que están allí en la llanura del Moab. Y ese desierto fue un aula sin pupitres, sin pizarrones, a cielo abierto, en tierra árida. Egipto era la tierra de la abundancia. Si bien ellos eran esclavos allí, porque eran esclavos, digamos que no la pasaban tan mal. Tanto es así que muchos que murmuraron decían, estábamos mejor en Egipto, ahí teníamos ollas con carne y pan y trigo y cebada y comíamos hasta saciarnos. Claro, Egipto era, por así decirlo, la potencia mundial de ese entonces, de ese momento. Entonces, estaban cómodos allí, porque ¿quién iba a pelear contra Egipto? Nadie se iba a atrever. Ellos tenían la tecnología de punta. Era una fortaleza infranqueable. Entonces se sentían cómodos. Inclusive los esclavos recibían ciertos privilegios. Y digamos que Israel ya estaba acomodado y insertado en la sociedad. Eran esclavos, pero eran parte. Tanto es así que gozaban de algunos privilegios. Dijimos que Deuteronomio entonces es una serie de discursos de Moisés recordando la fidelidad de Dios y de la necesidad de la obediencia. Versículo 5, 2 versículos después, dice la palabra, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová castiga. Te castiga, dice a Israel. Lo que está diciendo no es el castigo físico, ¿sí? Al castigo que se refiere es a la instrucción, a la educación, al acompañamiento amoroso, como lo hace un padre con su hijo, para que éste aprenda y se encauce, se encarrile, que madure y que se proyecte a una persona seria y fortalecida. Hay un contraste grande entre Egipto y el desierto. Claro, la abundancia y la escasez. Y pensar que en ese momento Egipto era la despensa del mundo. Todos venían a Egipto a comerciar. Muchas veces vemos al pueblo de Israel o a personajes bíblicos descender a Egipto para comprar o para salvaguardar la integridad de la familia por escasez de comida. Entonces, Egipto era de forma recurrida la despensa, ¿sí? los galpones del mundo en cuanto a comida. Y Dios quería enseñarles que la abundancia humana no es nada comparado con la abundancia que debemos buscar en el Señor, pero que son invisibles. Y Dios muchas veces nos saca de esos Egiptos de comodidad y de confort. Y mi hermano, si todavía Dios no lo ha hecho, lo hará, porque Dios te quiere enseñar.
porque Dios te quiere madurar para Él. Y te quiere hacer que confíes en Él y que no andes por vista, sino por fe. Algunas consideraciones antes de ya introducirnos en el estudio en sí. Para entender el versículo que hemos leído, tendríamos que también leer el capítulo 16 de Éxodo, que nos habla de la provisión de Dios con el maná y una serie de instrucciones que Dios había dado por intermedio de Moisés al pueblo de Israel, de cómo debían recoger el maná, de cómo se tenían que disponer, porque capítulo 16 nos dice que Moisés tenía que decir al pueblo que se tenían que organizar de tal manera que por familia e individualmente recogieran ese maná. Ese maná iba a venir muy temprano a la mañana, primero iba a descender un rocío y después del rocío iba a descender el maná y que individualmente cada uno tenía que recoger. Y le daba la medida exacta y justa para cada uno. Y excepto el día viernes que ellos tenían que recoger el doble, porque el sábado lo tenían que guardar, entonces no podían recoger, no iba a caer el maná. Entonces, ahí sí se permitía. ¿Qué pasaba si recogían de más? Bueno, si lo recogían de más y lo guardaban, se podría, se agusanaban. Entonces no podían, era una medida justa para cada día. Nos dice la palabra de Dios cómo era el aspecto del maná, que no es lo importante, ¿sí? Pero dice que, por ejemplo, su aspecto era como semilla de culantro, de color blanco, y sabor a hojuelas con miel. Y la gente lo podía moler, lo podía cocinar, podían hacer tortas. Había una variedad de cosas que ellos podían hacer, no lo digo yo, lo da a entender la misma palabra de Dios. Hay un libro de los judíos que ellos complementan con la Torá, que se llama el Midrash. Y el Midrash son comentarios rabínicos, ¿sí? de las leyes. Y en el Midrash dice, por ejemplo, que el sabor del maná era según la necesidad de cada uno. Si usted necesitaba sal, bueno, le iba a saber salado. El dulce y así. No es bíblico, es un comentario que hacen ellos, pero algo así podría llegar a ser. Y iba a terminar siendo un memorial porque dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y la vasija con el maná. Las cosas que Dios, como testimonio de su fidelidad, iba a tener con el pueblo de Israel. Entonces el propósito de Moisés era enseñar que las pruebas no son castigos, sino disciplina para forjar dependencia total de Dios. Dios usa la escasez, la dependencia y la provisión sobrenatural como pedagogía espiritual. Ahora, tenemos aquí el aula en el desierto. El desierto no estaba simplemente resolviendo necesidades físicas, él estaba formando el carácter, como habíamos dicho, espiritual de una nación. Israel debía aprender que la verdadera vida no viene del pan, sino de la palabra. Ahora, muchos de nosotros hemos tenido chicos, ya nosotros no, y algún otro también, y algunos lo comienzan a tener, ¿no? Y muchas veces están con los dulces, ¿no? Que le damos un turrón, un alfajor, un chupetín. Pero a la hora de comer es diferente. Si lo sacamos, dice, no, porque ahora viene la comida. O la madre le dice al padre, no, sacale eso porque si no, no va a comer. ¿No? Lo que realmente nutre, lo que realmente alimenta, no es lo dulce, es lo otro, ¿verdad? Y acá estamos viendo de que Dios estaba haciendo con su pueblo de la misma manera. Dios le sacó el dulce y ellos necesitaban ahora el alimento real,
vivir por fe, vivir de la palabra de Dios, conocer del amor y de la compañía de su Dios. Yo titulé, de alguna manera, por todo el contexto, el mensaje de esta mañana como la escuela de Dios. Y hay 4 materias y lecciones que Dios enseñó a Israel y que nos la va a enseñar a nosotros como su pueblo también. La primera materia la encontramos en la primera parte del versículo, el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3, y es de la aflicción, la materia de la aflicción, el hambre que prueba la fe, y te afligió, y te hizo tener hambre. Hay una prueba de humildad. Te afligió. En el original, la palabra afligir es humillar, bajar, quebrar el orgullo. No es alguien que anda sumiso. Ese es un humilde, no. La idea humillar en la Biblia es totalmente otra, diferente. El hambre no fue un accidente en la vida de los israelíes. Fue una herramienta de Dios didáctica. Dios desarma la autosuficiencia para dar espacio a la fe. El salmista nos dice en el Salmo 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno, ¿no quiere acompañarme hoy? Ahí está. Primera Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Ahora, un hueso roto que sanó de manera incorrecta debe ser vuelto a fracturar. ¿Sí? A veces los médicos hacen esa práctica. Por ahí me estoy metiendo en un terreno que no me corresponde, pero como padres muchas veces lo hemos vivido así. Cuando ese hueso soldó mal, el brazo, la pierna, donde sea, va a perder sensibilidad y fuerza. Para recuperarla, el médico tiene que hacer este procedimiento. Doloroso, pero necesario. Y en nuestra vida, a veces es necesario. Dios quiere quebrantarte, humillarte, como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios permite necesidades para que aprendamos dependencia. Israel conoció el desierto donde no había el kiosco de la esquina, donde no estaba el súper de los chinos a la vuelta. Todo era arena, cielo abierto. Estaban en las manos del Señor. La escasez y el hambre en la vida del creyente no es abandono de Dios, que es muchas veces lo que nos susurra el diablo. Y algunos, pues yo esto lo he escuchado, cuando no era creyente me iba mejor, no tenía tantos problemas. ¿Lo escucharon? Yo lo escuché. Ahora que soy creyente, no paro de tener problemas. Cuando estábamos en el mundo, estábamos sin Dios. A las buenas de lo que sucediera. Pero ahora que somos de Cristo, Él está interesado, involucrado en nosotros para que seamos mejores. Y cada prueba, como la que pasó el pueblo de Israel, es para trabajar nuestra vida, trabajar cada área, el carácter, las necesidades, para que nos acerquemos más a Dios, a la estatura de la medida de Cristo. Cristo también padeció el hambre. Mateo capítulo 4. En ese momento era la voluntad del Padre que su Hijo pasara hambre.
que pasara necesidad. Y Dios permite también eso en nuestra vida, para revelar dónde está nuestra confianza. Y Israel tuvo que aprender que la abundancia sin dependencia produce orgullo. Hay un círculo vicioso que se repite en muchas historias del pueblo de Israel, pero también de muchos personajes en la Biblia. La abundancia produce autosuficiencia. La autosuficiencia produce orgullo y el orgullo produce el olvido de Dios. Hay un proceso en el hambre. Te hizo tener hambre. Dios te hizo sentir hambre física y emocional. La necesidad física expone la necesidad espiritual. Y nada, mis hermanos, pasa por casualidad. Esto nos muestra que Dios está involucrado en nuestra vida. A Él le interesa y Él tiene el plan diseñado y perfecto para nosotros. Y Él no es ajeno a lo que vivimos y padecemos cada día. Su interés es mejorarnos y bendecirnos. Como el oro y la plata, que son puestos en el horno para ser refinados, purificados. Y ese horno es necesario para que cada partícula que hay en nosotros, que nos ensucia y que nos estorba, sea sacado. Y así podamos reflejar su gloria. Dios a veces retira lo que creemos esencial para mostrarnos lo verdaderamente esencial. Entonces el hambre no es una ausencia de Dios, es un examen para confiar en Él. Primera lección, la aflicción. La segunda materia que Dios quería enseñar a su pueblo Israel y también a nosotros, la materia de la revelación. El sustento real no es el pan. Sigue diciendo el versículo. Y te sustentó con maná, comida que no conocías. Sustentar, esa palabra sustentó, es alimentar, sostener de una manera integral. No se trataba simplemente aquí de quitar el hambre, sino de revelar una verdad mayor. A veces, cuando éramos más chicos, hablando con amigos y ya siendo un poquito más grandes, como adolescente, y nos preguntamos, ¿y vos con quién vivís? No, yo todavía con mis padres. Ah, te mantiene tu papá. Por ahí todavía lo siguen diciendo, pero en aquel momento, bueno, si era un poquito más avanzado en edad, nos daba un poquito más de calor, de vergüenza. Pero sí, se trata de eso. No es solamente de tener al hijo para alimentarlo, es todo lo que eso involucra. Estar pendiente de su salud, de su vestimenta, de su educación, de todas esas cosas. Entonces la idea sustentar es mucha más amplia. La palabra maná, ¿qué significa la palabra maná? Significa, ¿qué es esto? Y algunos comentaristas bíblicos hasta inclusive llegan a decir que la expresión es algo despectivo. ¿Y esto qué es? ¿No? Con relación a lo que ellos comían en Egipto, ¿no? Como un simple comentario. Pero era provisión del cielo. La provisión dijimos que fue diaria y suficiente. No era semanal, no era mensual y no se debía acumular. Israel en el desierto, entonces, dijimos, dependía de él a diario. Y esto apuntaba, el maná es un tipo de Cristo. Cristo mismo dijo, yo soy el pan del cielo, que desciende del cielo. Yo soy el pan de vida y al que a mí viene no tendrá hambre. Entonces, decimos que ese maná que ellos recibían en el desierto proféticamente apuntaba a Cristo. Al Mesías que no solo satisface el cuerpo o la necesidad física, sino también que da vida eterna. Y la lección aquí es que Dios revela que la vida
no depende nuevamente de lo material, sino de lo que Él dice. El maná no era pan común, era pan celestial, era un regalo divino que no solo satisfacía, sino que también enseñaba. El maná era una provisión única que mostraba al hombre que no depende de la agricultura, ni del comercio, ni de cualquier otro recurso humano que podamos pensar, sino solamente de Dios. El teólogo y comentarista, yo tengo su Biblia, Charles Ryrie comenta y dice: el maná era un sermón palpable cada mañana de la fidelidad de Dios. Tenemos en nuestros himnarios el himno 406 que titula En tu palabra, oh Padre Dios, y en la primera estrofa dice: en tu palabra, oh Padre Dios, qué belleza se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Lo que realmente sostiene al creyente no es el salario, no son los bienes, no son los recursos humanos, sino la palabra que procede de Dios. Tercer materia en la escuela de Dios. La materia la encontramos siguiendo el versículo. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. La materia de la provisión, el maná como enseñanza. En el antiguo cercano oriente, la dependencia del pan era total, era la base alimenticia. El pan en la antigüedad en general lo era símbolo de vida, de subsistencia, y inclusive en las aldeas hebreas era así. El pan era lo esencial en la mesa y pan era igual a vida, y hasta el día de hoy en nuestras mesas lo es. Así que el maná rompía con la expectativa cultural. Era algo que no era cultivado, era algo que no era producido por esfuerzo humano, así que rompía toda lógica. Y Dios desafiaba la economía de la autosuficiencia y enseña a vivir de la economía del cielo. Había un propósito. El propósito de la lección decía, para hacerte saber, había una finalidad pedagógica. La vida verdadera no depende solo de lo material. Jesús cita este versículo, Mateo 4, versículo 4, contra la tentación de la autosuficiencia. ¿Recuerdan? Está en el desierto, viene el tentador y lo viene a endulzar, lo viene como a reconocer el diablo. Tú eres el Hijo de Dios, tú no tendrías que pasar por esto. Vos con un chasquido podrías convertir todas estas piedras en pan y no padecer necesidad. Sin embargo, él se sujetó a la voluntad del Padre y contestó con la palabra del Señor, enseñándonos a nosotros que no basta con nuestro esfuerzo, no basta con lo que nosotros podamos, sino con la voluntad de Dios, con lo que Él quiere y con su palabra. Cada porción del maná era un recordatorio pedagógico que la vida depende de Dios. Entonces cada mañana Israel debía recoger este maná. Había negligencia en recogerlo, porque resultaba en hambre. Igual sucede con la palabra de Dios. Necesitamos alimento espiritual cada día. Nuestro pan cotidiano es la palabra de Dios. Nos enseña dependencia diaria, igual que, Jesús lo dijo al enseñar la oración a sus discípulos, al pedir nuestro pan de cada día. No se refería al pan que tenemos sobre nuestra mesa, que también lo tenemos que pedir, pero sobre ello es el pan espiritual. El no solo de pan apunta a la autosuficiencia, lo material.
Y no debemos vivir, mis hermanos, de experiencias pasadas ni de la fe de otros. Porque a veces decimos, yo me acuerdo cuando era joven que íbamos a predicar y lo que nos pasó y haciendo una reseña histórica, ¿no? Allá por 1800, no tanto, pero más o menos, ¿no? Dios quiere que no nos quedemos con historias pasadas, sino que vivamos el presente como una aventura que tenemos con Él. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestras vidas y a través nuestro y renovarlas día tras día, día tras día. O a veces escuchamos, mirá lo que dijo, qué bien lo que dijo, mirá vos cómo sabes. ¿Y qué pasa con nosotros? Tenemos que buscar alimento fresco cada mañana, cada día. Y así como no pasamos un día sin comer, no pasemos, no estemos a dieta con la palabra de Dios. Ahí no hay dieta, hermano, no hay límites. Ahí sí podemos abusar, porque todo es provechoso. Escuché inclusive mis hijos me lo dijeron, pero se hizo conocido de que sacaron el último celular, el último iPhone, el 17. ¿Es verdad o no? Y acá voy a entrar en un terreno controvertido, porque yo sé que algunos tienen sus marcas favoritas, ¿no? Hay algunos que les gusta más el Samsung, otro el Motorola y el otro el iPhone. Bueno, son preferencias personales. Pero muchas veces dicen, ¿no?, cuando sacan un nuevo celular, no importa la marca, pero dicen, bueno, viene con una cámara de tantos píxeles y usted puede ver lo que pasa en la Luna con el último satélite ahí. Y en fin, ¿no es cierto? Y te llenan de cosas, ¿no? Porque viene con más luces, porque viene más con esto, con lo otro, y espectacular todo, ¿no? Pero, ¿de qué sirve tener todo eso si no tiene batería? Es inútil, ¿no? A veces podemos estar llenos de intenciones buenas, podemos estar llenos de proyectos y de cosas y venir y alabar y cantar al Señor, pero después no nos alimentamos. Levantamos en nuestro día, en nuestro hogar, y salimos sin pasar por la palabra de Dios, sin tener un momento a solas con Dios. Salimos sin carga, sin carga. La cuarta y última materia, pues nos corre el tiempo. Así la pasamos. Ahí estamos. Muy bien. La cuarta materia en la escuela de Dios, la materia de la comprensión. La palabra es el verdadero sostén. Concluye el versículo, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Jehová. Es una expresión idiomática para designar cada palabra, cada mandamiento, cada promesa de Dios. Y hay un verbo que es salir, que indica que es algo que fluye constantemente, como un manantial inagotable, no algo dicho una vez. Y hay un contraste con lo perecedero. El pan físico alimenta temporalmente, pero la palabra de Dios lo hace eternamente. Entonces, el sostén real de la vida no es lo que se ve, sino lo que Dios dice, mis hermanos. Isaías, capítulo 40, versículo 8, nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece para siempre.
Dijimos que Cristo había vencido a Satanás allí en el desierto, Mateo 4:4, nos enseñó que su palabra no solamente es alimento, sino también es un arma. Y hoy, más que nunca, la Iglesia debe entender que no nos sostiene la economía, no nos sostienen los programas, no nos sostienen los sistemas, ni los recursos, sino la palabra de Dios. A veces estamos pendientes de qué partido político va a ganar las elecciones. Y entonces comenzamos a escanear a los candidatos. No, este porque una vez yo lo escuché que dijo algo de la Biblia. Entonces vamos por acá. No, pero no, mejor aquel porque el otro. Y nos recostamos sobre lo humano, sobre lo visible. Y Dios no se rige así, hermanos. Él está por sobre todas estas cosas. El teólogo y escritor Warren Wiersbe dijo acerca de todo este contexto que un cristiano puede sobrevivir a la pérdida de bienes, pero nunca sobrevivirá a la falta de la palabra de Dios. El creyente sólido es aquel que diariamente se alimenta de las Escrituras. Sin palabra no hay firmeza, sin palabra no hay victoria y sin palabra no hay vida abundante posible. Muchas veces me ha sucedido, y creo que a ustedes también, tomar el transporte público, tren, colectivo, y muy temprano, y a veces sucedía que un hombre o una mujer se desvanecían, se desmayaban. Y lo primero que decían es seguramente no desayunó. O a veces declaraba a la persona, lo que pasa es que no comí, salí y no comí. Y mis hermanos, la iglesia que no se centra, no se fundamenta en la palabra de Dios, es una iglesia que va a andar a los tumbos. Como el creyente, no va a estar fortalecido y va a caer y va a tropezar. Y mis hermanos, Dios no quería esto para su pueblo Israel. Y no quiere para nosotros esto. Y nos habla aquí que necesitamos la palabra de Dios como el alimento. En Canadá, todos los años, se realiza un festival y una competencia que involucra y llama a todos los leñadores de ese país. Y ahí se concentran. Y la competencia es para ver quién voltea más árboles. Y ese va a ser el ganador. Así que se organizan y mayormente son jóvenes los que participan. Y es toda una jornada, un día festivo para ellos exclusivamente. Y se cuenta que en una oportunidad se habían congregado ahí y estaban ahí todos dispuestos para salir a hachar, a cortar. Y cada uno tenía su número, cada uno tenía su pechera y estaban en la línea esperando que ya den la orden de largada. Y en ese interín llegó un hombre un poquito más avanzado en edad y era un veterano leñador. Y cuando los jóvenes lo vieron, comenzaron a reírse. ¿Qué podía hacer este veterano ahí? Y lo comenzaron a dejar a un costado y se concentraron en ellos. Y lo que comenzó a hacer este veterano es correrse a un lado y comenzar a afilar el hacha, su hacha. Y mientras los otros estaban haciendo ejercicio de preparación, sonó allí el silbato y corrieron a trabajar porque decían en cuanto al tiempo corra, voy a tener más posibilidad de ganar, más árboles voy a voltear. Y así sucedió en el primer tiempo. Y comenzaron a echar, y a echar, y a echar, y mirando atrás, el veterano seguía afilando el hacha. Y ya había pasado como una hora. Y cuando estuvo listo, el veterano salió también. Y ya lo aventajaban los jóvenes. Y seguían, hasta que por allá se comenzaron a cansar.
Se comenzaron a cansar y se comenzaron a quedar atrás. Y nuestro veterano seguía a paso firme, hasta que los pasó y fue el ganador. Y cuando lo entrevistaron le dijeron cuál era su clave en el éxito. Y él dijo, no lo sé, lo único que hice fue afilar el hacha. Los otros compitieron sin tener en cuenta esto. Y mis hermanos, que nuestra vida sea forjada por la palabra de Dios. Que podamos ser esmerilados, que podamos ser trabajados por el Señor, para que Él pueda hacer en nosotros y a través de nosotros, que Él tenga que sacar lo que tenga que sacar. Hay otro himno, que es el 407, y en la tercera estrofa de ese himno hermoso, es la Biblia para mí, dice, es la infalible voz del Espíritu de Dios, que el vigor al alma da cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecar. Estoy terminando. De todo esto surgen algunos consejos prácticos para la vida personal. ¿Dios puede permitir escasez? Sí, puede permitir escasez material en nuestras vidas, pero es para enseñarnos la abundancia espiritual. Para la vida familiar, el hogar debe alimentarse de la palabra de Dios, no solo de lo que la heladera ofrece. Para la iglesia no basta con actividades, debemos depender de la palabra de Dios para el crecimiento real. Y damos gracias a Dios por nuestra iglesia, que es una iglesia centrada en la palabra, cristocéntrica. Miren, mis hermanos, escasean las iglesias así. Muchos de nosotros venimos de lugares distantes. ¿Sí? Con Miguel venimos de Garín y otros vienen de otros lugares. No abundan, mis hermanos. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por esta congregación. Tenemos que orar por las autoridades que velan para que la palabra de Dios sea trazada correctamente desde este lugar. Hablaba con Andrea, con los padres de Andrea, y hoy no está acá, ¿no? Bien, está ahí en el fondo. Y los padres de Andrea me decían que seguramente nos están viendo, quizás desde Colombia. Y ellos nos decían la dificultad que tenían en Colombia de conseguir iglesia que prediquen y enseñen la palabra con sana doctrina. Y seguramente usted ha recorrido el interior o quizás es de otro país y ocurre exactamente lo mismo. Y cada vez, mis hermanos, lamentablemente va a ser peor. Por eso necesitamos orar y agradecer por la iglesia local, por la iglesia que Dios nos dio. Debemos reconocer que las pruebas y limitaciones son herramientas formativas de Dios. Mis hermanos, cuando nos encontremos en diversas pruebas, no digamos que algo extraño, dice Pablo, nos ha ocurrido. No, Dios está obrando en nosotros. Dios no está conforme con lo que somos. Dios dice, yo sé que vos podés más. Como el preparador que trabaja con su atleta y quiere que él se esfuerce y bata récord. Te va a decir, vos podés más. Mantener disciplina espiritual diaria como la lectura bíblica, la oración, la meditación. Hacer de esto algo cotidiano. Buscar a Dios en oración. A veces no se puede, ¿no? Yo entiendo muchas veces, pero tenemos hoy por hoy muchas herramientas que nos
nos ayudan. La radio, la televisión, el celular, tener la palabra de Dios allí, alguna meditación, pero tratar de llenar mi vida, no con información del mundo, sí con la palabra de Dios, con el consejo de Dios. Practicar dependencia consciente, pedir dirección y sustento a Dios antes de actuar. Mis hermanos, cuando salimos de la casa, del hogar, pedir a Dios. Dios, entrego mi vida en tus manos. Dios, obra en mi vida hoy. Dios, que pueda ser de bendición para otros. Y cuando regrese, mi Señor, si es tu voluntad, que lo haga con bien. Encomendarme a cada paso al Señor. Priorizar vida espiritual sobre necesidades materiales, recordando que la vida, que la verdadera vida, viene de la palabra de Dios. Mis hermanos, por ahí hay hermanos que tienen el privilegio de manejar sus horarios, porque tienen un negocio, porque son independientes. Con más razón, poder poner la prioridad por delante, la prioridad eterna por delante. Entonces, dejar un horario especial, porque sé que tengo que congregarme, porque puedo visitar, porque puedo entregar un folleto, porque puedo visitar a alguien en el hospital. La voluntad de Dios por delante que la mía. Alguna cita de testimonios de personajes bíblicos. Hablando acerca de la palabra de Dios, Job nos dice, Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. David dijo en el Salmo 119, versículo 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Jeremías en el capítulo 15, versículo 16 nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. No quiero terminar sin hacer algunas advertencias doctrinales que surgen de todo lo que hemos visto en esta mañana. Debemos evitar el evangelio de la prosperidad. Este pasaje no promete alimento ilimitado. Ese evangelio toma como referencia estos capítulos, ¿no? El maná como la provisión constante, abundante. Allí lo que se nos quiere enseñar es la dependencia de la palabra de Dios. Lo segundo por evitar es el misticismo simbólico. Alguien místico es alguien que busca más allá de lo que está escrito, espiritualiza todo, busca una revelación, una experiencia. El maná no es metáfora vacía, fue un hecho histórico, una lección espiritual real. Y por último, evitar la autosuficiencia espiritual. El creyente no puede vivir de reservas, sino del alimento fresco cada día. No puedo estar yo con lo que se habló aquí el domingo pasado. No puedo, necesito imperiosamente el alimento diario. Y seguramente cuando yo estoy hablando, usted está pensando en lo que va a comer al mediodía, ¿no? Che, Juanita, ¿descongelaste esto? No, me tengo que ir antes porque me cierra, el supermercado me cierra, el que está a vuelta de la casa, ¿no? Y estamos pensando, y que de esa misma manera tiene que ser el pensamiento acerca de la palabra de Dios, del alimento espiritual. ¿Sí? Nos tiene que hacer ruido el corazón, no la panza, el corazón, el alma. Dice David, oh, lo deseé más que la comida. En la escuela de Dios, Israel aprendió que la vida no se sostiene de pan, sino de su palabra. Y nosotros como iglesia necesitamos comprender que el hambre físico
puede ser soportado, pero el hambre espiritual es mortal. Repasando y terminando, la aflicción, las lecciones aprendidas por Israel son la aflicción, nos enseña independencia, la revelación nos muestra el sustento verdadero, la instrucción nos recuerda la necesidad diaria y la comprensión nos afirma en la palabra como sostén eterno. Termino con una historia, mis hermanos, que yo creo que muchos la conocen, pero no está de más repasarlas. George Mueller, ¿le suena? Claro, nosotros tenemos el instituto, ¿no? Él era un misionero y director de orfanatos en Inglaterra y él alimentó a más de 10.000 niños sin pedir ni depender de recurso humano alguno, solo confiando en la oración y en la palabra de Dios. Un día él, y esto es autobiográfico, o sea que él lo escribió de sus propias experiencias, que tenía miles. Sus colaboradores y ayudantes de estos orfanatos, estos centros, le dijeron a él por la mañana, señor Müller, mire, no tenemos nada en la despensa. No vamos a poder en este día darle de comer a los niños, lo lamentamos. Él no dijo nada. Y llegado el mediodía, él llamó a todos, niños, ayudantes, colaboradores, y los hizo sentar. Y cuando se sentaron todos, se miraban porque estaban ante una mesa vacía. Estaban los vasos, los platos, los cubiertos, pero nada más. Entonces, Müller oró en ese momento y él dijo, Señor, tú le das de comer a las aves de los cielos y no he visto morir de hambre a una sola. Por eso, y creyendo que valemos más como tus hijos, te doy gracias por estos alimentos que vamos a comer en estos momentos. Segundos después que él hizo esta oración, golpearon a la puerta. Y cuando fueron a ver quién era el panadero de la ciudad. Y dice, hoy tuve la necesidad, no sé por qué, pero tuve la necesidad de hornear más pan de lo común, así que les traigo hogazas de pan calentitas. Así que varios canastos fueron siendo ingresados y todavía estaban ingresando el pan cuando en la puerta del orfanato se queda un camión lechero. Y el lechero se baja y le dice, mire, tuve un inconveniente, se me averió el camión y hay leche fresca ahí, que si no se la utiliza, se va a echar a perder. Así que le dijeron, bienvenido sea, y comenzaron a ingresar esa leche. Podemos confiar en el Señor, mis hermanos. Él no nos desampara, no nos deja. Dios es bueno, Dios nos bendiga y abundantemente y siempre recordemos que Él desea lo mejor. Gracias, hermano.